Llegar justo a fin de mes es una sensación incómoda que muchos conocen demasiado bien. No importa si cobras poco, medio o incluso bien, el dinero entra y desaparece. Y al final del mes la pregunta es siempre la misma: ¿en qué se ha ido? La respuesta rara vez es en una gran locura. Normalmente se va en pequeñas decisiones repetidas sin conciencia, en gastos automáticos, en hábitos heredados y sobre todo en la ausencia de un plan. La buena noticia es esta: no necesitas ganar más para empezar a vivir mejor con tu dinero. Lo que necesitas es control. Control no significa vivir con miedo, ni dejar de disfrutar, ni convertirse en un contable obsesivo. Significa saber qué haces, por qué lo haces y qué consecuencias tiene. Significa pasar de reaccionar a decidir. Este capítulo no va de fórmulas mágicas ni de promesas vacías. Va de algo mucho más poderoso. Aprender a mandar sobre tu dinero para que deje de mandarte a ti. Porque cuando tomas el control, el estrés baja, las decisiones mejoran y el futuro deja de ser una amenaza para convertirse en un proyecto. Capítulo: ¿Cómo tomar el control de tu dinero y dejar de llegar justo a fin de mes? El primer paso para dejar de llegar justo a fin de mes no es ahorrar, ni invertir, ni recortar gastos como un loco. El primer paso es ver la realidad tal y como es. Mientras no sepas con claridad cuánto entra, cuánto sale y en qué se va, tu dinero estará funcionando en piloto automático. Y ese piloto no siempre sabe a dónde va. Tomar control empieza por observar sin juzgar. Durante años nos han enseñado a sentir culpa por gastar, pero la culpa no arregla nada. Lo que arregla es la información. Anotar ingresos y gastos durante un mes completo es un acto de poder. No para castigarte, sino para entenderte. Porque tus gastos cuentan una historia. Tus prioridades, tus impulsos y también tus fugas de dinero. Una vez tienes esa fotografía real, llega el segundo gran cambio: diferenciar entre gastos necesarios, gastos importantes y gastos prescindibles. No todo gasto innecesario es malo y no todo gasto necesario es intocable. El problema no es gastar en ocio. El problema es hacerlo sin haber decidido antes. Cuando eliges conscientemente, el dinero rinde más y duele menos. Aquí aparece una clave que lo cambia todo. Págate a ti primero. No cuando sobre, porque nunca sobra, sino al principio. Separar una parte de tus ingresos para ahorro o estabilidad no es un lujo, es una prioridad, aunque sea poco, aunque al principio moleste. Ese gesto envía un mensaje claro: tu futuro importa. Llegar justo a fin de mes suele ser consecuencia de vivir con compromisos fijos demasiado ajustados. Suscripciones, recibos, pequeñas cuotas que parecen inofensivas, pero juntas pesan como una mochila llena de piedras. Revisarlas una por una es incómodo, sí, pero también liberador. Cada gasto que eliminas o reduces no es dinero que pierdes, es aire que recuperas. Otro error común es confiar en la memoria. La memoria miente, suaviza y olvida. Por eso necesitas un sistema, no fuerza de voluntad. Un método sencillo, realista y adaptable a tu vida. No el sistema perfecto de Internet, sino el que tú puedas mantener. La constancia gana a la perfección siempre. Tomar control del dinero también implica aprender a decir no, incluso a uno mismo. No a compras impulsivas, no a compararte, no a decisiones tomadas desde el cansancio o la emoción. Cada no consciente es un sí a tu tranquilidad futura. Y lo curioso es que, con el tiempo, dejar de gastar sin sentido no se siente como un sacrificio, sino como alivio. Cuando empiezas a tener control, ocurre algo importante. Desaparece el miedo al saldo. Sabes cuánto tienes, cuánto necesitas y cuánto puedes permitirte. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en una herramienta. No perfecta, no infinita, pero manejable. Y entonces llega el punto clave: dejar de sobrevivir mes a mes y empezar a planificar. No planes rígidos a 10 años si no quieres, sino objetivos simples. Crear un colchón, evitar imprevistos, dormir mejor. Porque el verdadero éxito financiero no es aparentar riqueza, es tener margen. Margen para respirar,
para decidir, para equivocarte sin hundirte. Tomar el control de tu dinero no te convierte en otra persona, te devuelve a ti mismo, te da claridad, te da poder y sobre todo, te quita una carga mental enorme. No es un cambio instantáneo, pero sí acumulativo. Cada decisión cuenta, cada mes suma y un día, casi sin darte cuenta, llega ese momento en el que miras el calendario y te das cuenta de algo simple pero enorme. Ya no llegas justo a fin de mes, no porque ganes más, sino porque por fin mandas tú. Introducción. El verdadero desgaste de vivir siempre al límite. Llegar justo a fin de mes no es solo un problema de números, es un problema de energía, de decisiones y de desgaste mental. Es despertarte con la sensación de que cualquier imprevisto puede descolocar todo. Es calcular fechas, aplazar pagos, cruzar los dedos y decir, este mes aguanto. Lo más peligroso de esta situación no es la falta de dinero en sí, sino el estado permanente de urgencia en el que te obliga a vivir. Cuando todo es urgente, nada es estratégico. Cuando todo es supervivencia, no hay espacio para pensar a largo plazo. Este capítulo no va de ajustar céntimos ni de perseguir el gasto perfecto. Va de entender por qué llegar justo a fin de mes te atrapa en un bucle y cómo salir de él con un enfoque distinto. Menos presión, más margen y decisiones mejor pensadas. Porque el objetivo no es solo llegar a fin de mes con saldo, sino llegar con calma. Capítulo 2. Llegar justo a fin de mes. Cómo romper el ciclo invisible que te mantiene atrapado. Cuando vives justo a fin de mes, cada decisión financiera pesa el doble. No porque sea más grande, sino porque se toma desde el miedo. El miedo a que algo falle, a que surja un gasto inesperado, a que el mes se haga eterno. Y el miedo es mal consejero. El primer error habitual es pensar que el problema es puntual. Cuando cobre un poco más, cuando se acabe este gasto, cuando pase este mes. Pero el mes pasa y el problema se queda. Porque el verdadero enemigo es la falta de margen, no la cifra concreta. Vivir sin margen significa que cualquier pequeño golpe, una avería, una subida, una invitación inesperada, te obliga a improvisar. Y vivir improvisando cansa, mucho. Ese cansancio financiero se traduce en malas decisiones. Compras impulsivas por estrés, aplazamientos constantes, soluciones rápidas que salen caras. Aquí entra una idea clave y poco hablada. No todo el dinero cumple la misma función. Parte de tus ingresos deberían servir para vivir hoy, sí, pero otra parte tiene una misión igual de importante: comprarte tranquilidad. Si todo tu dinero está asignado a sobrevivir, no hay espacio para respirar. Por eso, salir del justo a fin de mes no empieza preguntándote cuánto gastar menos, sino dónde crear el primer hueco. Un hueco pequeño, realista, pero intocable. Ese hueco es el principio del margen, y el margen cambia las reglas del juego. Otro punto crítico es el ritmo. Muchas personas viven financieramente agotadas porque su dinero entra y sale sin pausas. Cobran y al momento todo está comprometido. No hay tiempo para pensar, solo para pagar. Romper ese ritmo implica retrasar decisiones, no tomarlas en automático. Darte 24 horas antes de gastar es más poderoso que cualquier app financiera. Llegar justo a fin de mes también suele ir acompañado de autoengaños suaves. No es para tanto. Todo el mundo está igual. Ya me apañaré. Y aunque suenan tranquilizadores, en realidad mantienen el problema donde está. Normalizar el agobio no lo hace menos dañino. Un cambio fundamental ocurre cuando empiezas a preguntarte, ¿qué gasto me quita más paz de la que me da? No cuál es el más caro, sino el más pesado mentalmente. A veces no es una gran cifra, sino algo constante que te recuerda cada mes que vas justo. Identificar y reducir ese gasto libera más que recortar muchos pequeños. También es clave entender que llegar justo a fin de mes reduce tu capacidad de mejorar tus ingresos. Sin margen no hay aprendizaje, no hay movimiento, no hay apuestas inteligentes. Todo se vuelve conservador. La falta de margen no solo te mantiene donde estás, te impide crecer. Por eso el objetivo no debe ser que el saldo no llegue a cero, sino ganar tiempo y espacio. Tiempo para pensar antes de gastar. Espacio para absorber errores sin hundirte.
Incluso una mínima reserva cambia tu comportamiento. Tomas mejores decisiones porque ya no decides desde el pánico. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No necesitas arreglar toda tu economía para empezar a dejar de llegar justo. Solo necesitas dejar de exprimirte al máximo cada mes, aflojar un poco, crear un colchón pequeño pero real, suficiente para que la urgencia baje un escalón. Cuando la urgencia baja, la claridad sube, y con claridad empiezas a ver opciones que antes no veías. Empiezas a planificar, aunque sea a corto plazo. Empiezas a sentir que el dinero ya no es un enemigo constante, sino algo con lo que puedes negociar. Llegar justo a fin de mes no define tu valor, ni tu inteligencia, ni tu futuro. Pero quedarte ahí por costumbre sí limita lo que puedes construir. Salir de ese punto no es un acto heroico, es una suma de decisiones pequeñas hechas con calma. Y el día que llegas a fin de mes, con algo más que números, con tranquilidad, con margen, con claridad, entiendes que el verdadero avance no fue económico, fue mental, y desde ahí todo empieza a cambiar. Introducción. El error silencioso que casi nadie cuestiona. Llegar justo a fin de mes suele atribuirse a gastar mal, a cobrar poco o a la mala suerte. Pero hay una causa mucho más silenciosa y normalizada que rara vez se cuestiona. Vivir con una única fuente de ingresos y pretender que sea suficiente para todo. Nos educaron para pensar que un sueldo estable lo arregla todo, que si trabajas duro, cumples y aguantas, el sistema responderá. Pero la realidad es otra. Los gastos suben, la vida se encarece y el sueldo muchas veces se queda quieto. Y cuando eso pasa, el ajuste siempre cae del mismo lado, el tuyo. Este capítulo no va de hazte rico ni de promesas rápidas. Va de entender por qué una sola entrada de dinero te mantiene siempre al límite y cómo cambiar esa lógica para dejar de vivir con el agua al cuello. Porque el problema no es que no te esfuerces. El problema es que estás jugando con una sola carta. Capítulo 3. Llegar justo a fin de mes. El peligro de depender de una sola fuente de dinero. Cuando todo tu dinero depende de un único ingreso, tu economía es frágil, aunque no lo parezca. Puede que no lo notes cuando todo va bien, pero en cuanto algo se mueve, un gasto inesperado, una subida, un mes irregular, todo se tambalea. Llegar justo a fin de mes no siempre significa que falte dinero. Muchas veces significa que todo tu sistema depende de una sola variable. Si esa variable falla o se estira demasiado, no hay red de seguridad, no hay alternativa, solo aguantar. El sueldo cumple una función básica, cubrir lo esencial, pero el error está en pedirle que haga más de lo que puede, que pague el presente, salve los imprevistos, construya el futuro y además te dé tranquilidad. Es una carga excesiva para una sola fuente. Aquí aparece una verdad incómoda. Con un solo ingreso, cualquier mejora requiere un gran esfuerzo, pero con dos o tres pequeños ingresos, el cambio se acelera. No por cantidad, sino por flexibilidad. Cada nueva vía de dinero reduce presión al resto. Muchas personas llegan justas a fin de mes no porque gasten mal, sino porque todo su ingreso ya está comprometido antes de entrar. No queda espacio para absorber errores, y sin espacio no hay progreso. Otra trampa habitual es pensar que generar más ingresos es algo complejo, solo para emprendedores o expertos. Esa idea paraliza. En realidad no se trata de ganar mucho más, sino de ganar un poco por otro lado. Un extra pequeño, bien dirigido, puede marcar más diferencia que una subida de sueldo tardía. Cuando tienes una única fuente de dinero, tomas decisiones desde el miedo. No puedes arriesgar, no puedes moverte, no puedes decir que no. Llegar justo a fin de mes no solo aprieta tu bolsillo, reduce tu libertad. Romper esa dinámica empieza con una pregunta clave. ¿Mi dinero solo entra por una puerta? Si la respuesta es sí, no es un juicio, es un punto de partida. Porque cualquier sistema con una sola entrada es vulnerable por definición. No hace falta montar nada grande. A veces basta con monetizar una habilidad, aprovechar un conocimiento, rentabilizar algo que ya haces o usar mejor tu tiempo. El objetivo no es multiplicarte,
sino descomprimir tu economía. Hay algo casi mágico que ocurre cuando entra dinero por más de un sitio. El sueldo deja de ser sagrado. Y cuando deja de ser sagrado, dejas de vivir con miedo a tocarlo. Aparece margen, aparece perspectiva y desaparece esa sensación constante de estar al borde. Llegar justo a fin de mes también está relacionado con no medir el valor de tu tiempo. Cambias horas por dinero, pero nunca revisas si ese intercambio sigue siendo justo. Cuando tu ingreso no crece, tu tiempo se vuelve más caro, y seguir vendiéndolo igual te empobrece poco a poco. Otro error común es esperar a estar bien para diversificar ingresos. Pero ocurre justo al revés. Diversificas para dejar de estar mal. No es el premio final, es parte del proceso. Cuando una pequeña fuente extra empieza a cubrir un gasto concreto, aunque sea uno solo, ocurre algo poderoso. Ese gasto deja de pesar. Y cuando un gasto deja de pesar, la sensación de llegar justo empieza a desaparecer, incluso aunque los números no sean espectaculares. El objetivo no es trabajar más, sino depender menos de una sola cosa. Menos presión en un punto significa más equilibrio en todo el sistema. Y el equilibrio es lo que realmente te saca del justo a fin de mes. Llegar justo no es solo un problema de ingresos bajos, sino de estructura débil. Fortalecer la estructura cambia el juego, te da opciones, te da margen, te devuelve la sensación de control. Y un día, casi sin darte cuenta, te das cuenta de algo importante. El mes ya no se te cae encima. No porque ganes una fortuna, sino porque ya no estás apostando todo a una sola carta. Ahí empieza la verdadera estabilidad. Cuando el problema no es cuánto ganas, sino cuándo lo necesitas. Hay personas que ganan lo suficiente y aún así llegan justas a fin de mes. No viven por encima de sus posibilidades, no despilfarran y aún así el dinero nunca parece estar donde debería cuando hace falta. El problema no está en la cantidad, sino en el ritmo. El dinero tiene tiempo. Entra en fechas concretas y sale en otras. Cuando ese calendario no está alineado, se crea tensión. No porque falte dinero en el total mensual, sino porque no está disponible en el momento adecuado. Este capítulo trata de ese enemigo silencioso, el desorden temporal del dinero, y de cómo reorganizarlo para dejar de vivir con la sensación constante de ir persiguiéndolo. Capítulo 4. Llegar justo a fin de mes, el caos de no controlar el calendario del dinero. Llegar justo a fin de mes muchas veces no significa que tus gastos superen tus ingresos. Significa que cobras tarde y pagas pronto, o que gastas antes de haber cubierto lo importante. Es una carrera constante en la que el dinero siempre llega cuando ya lo necesitas. El error más común es tratar el dinero como una cifra mensual abstracta. Gano X al mes, pero la vida no funciona en abstracto. Funciona por semanas, por fechas, por recibos con día y hora. Y cuando no tienes eso en cuenta, el estrés aparece aunque las cuentas cuadren. Un sueldo mensual puede parecer estable, pero si la mayoría de los pagos fuertes llegan en la primera mitad del mes, los últimos días se convierten en supervivencia. No porque hayas gastado de más, sino porque el dinero ya cumplió sus compromisos antes de tiempo. Aquí aparece un concepto clave: flujo de caja personal. No es algo solo de empresas. En tu vida significa saber exactamente cuándo entra el dinero y cuándo sale. No cuánto, sino cuándo. Ignorar esto es una de las razones más frecuentes de llegar justo sin entender por qué. Cuando no controlas el calendario, tomas malas decisiones sin darte cuenta. Gastas al principio porque hay saldo, sin pensar que ese saldo ya tiene dueño. El dinero parece disponible, pero en realidad está reservado para el futuro cercano. Por eso muchas personas sienten que el dinero se esfuma. No se esfuma, se adelanta. Se va antes de que seas consciente de a qué estaba destinado. Un cambio poderoso es dejar de pensar en dinero disponible y empezar a pensar en dinero asignado. Cada euro debería tener una función antes de gastarse, no después. Cuando asignas por fechas, el desorden se reduce drásticamente. Llegar justo a fin de mes también está muy relacionado con vivir sin colchón temporal. No tener aunque sea una semana de margen hace que cualquier desajuste se convierta en drama. Una factura adelantada,
un retraso, un imprevisto mínimo, y todo se descuadra. Crear margen temporal no requiere grandes cantidades. A veces basta con desplazar gastos, renegociar fechas o reorganizar pagos para que no se concentren todos juntos. No es magia, es logística financiera. Otro problema habitual es gastar según el saldo del momento. Ves dinero, gastas, pero ese saldo no refleja la realidad futura. Es como mirar solo el presente sin tener en cuenta lo que viene mañana. Y el mañana siempre llega. Cuando empiezas a usar el dinero con visión de calendario, ocurre algo curioso. El estrés baja incluso sin ganar más, porque ya no te sorprenden los gastos. Están previstos, esperándote, y lo que se espera no asusta tanto. Llegar justo a fin de mes también se agrava cuando no diferencias semanas caras de semanas ligeras. No todos los días cuestan lo mismo. Identificar los momentos de presión y protegerlos cambia por completo tu percepción del dinero. Muchas personas creen que el control financiero es restrictivo. En realidad, el desorden es lo que restringe. Cuando no sabes qué dinero es de hoy y cuál es de mañana, te limitas solo. Dominar el calendario financiero te devuelve algo muy valioso: previsibilidad. Y la previsibilidad da calma. Sabes que ese gasto está cubierto. Sabes que ese mes no te pilla. Sabes hasta dónde puedes llegar sin miedo. Y entonces ocurre algo importante. Dejas de llegar justo por sorpresa. Incluso si el margen es pequeño, ya no vives con esa sensación de cuenta atrás constante. El dinero no solo necesita cantidad, necesita orden en el tiempo. Y cuando el tiempo deja de jugar en tu contra, el mes se vuelve más llevadero, más claro y más tuyo. Llegar a fin de mes deja de ser una meta angustiosa y pasa a ser simplemente una fecha más en el calendario. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Cuando el problema no es cuánto ganas, sino cuándo lo necesitas. Hay personas que ganan lo suficiente y aún así llegan justas a fin de mes. No viven por encima de sus posibilidades, no despilfarran y aún así el dinero nunca parece estar donde debería cuando hace falta. El problema no está en la cantidad, sino en el ritmo. El dinero tiene tiempo, entra en fechas concretas y sale en otras. Cuando ese calendario no está alineado, se crea tensión. No porque falte dinero en el total mensual, sino porque no está disponible en el momento adecuado. Este capítulo trata de ese enemigo silencioso, el desorden temporal del dinero, y de cómo reorganizarlo para dejar de vivir con la sensación constante de ir persiguiéndolo. Las mentiras pequeñas que salen muy caras, nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a sabotear mis finanzas. Sin embargo, muchas personas lo hacen sin darse cuenta. No por irresponsables, sino por costumbre. Por frases que se repiten tanto que parecen verdades. Por excusas cómodas que alivian el presente, pero hipotecan el futuro. Esto no cuenta. Me lo merezco. Ya lo compensaré el mes que viene. Llegar justo a fin de mes no siempre es consecuencia de grandes errores, sino de pequeños autoengaños repetidos. Tan pequeños que no duelen al hacerlos, pero muy caros cuando se acumulan. Este capítulo va de sacar esas mentiras a la luz, no para juzgarte, sino para devolverte el control. Porque cuando ves claro, dejas de tropezar siempre en el mismo sitio. Capítulo 5. Llegar justo a fin de mes. Las mentiras financieras que te mantienen atrapado. Una de las razones más profundas por las que muchas personas llegan justas a fin de mes no es la falta de ingresos, sino la falta de honestidad consigo mismas. No una mentira consciente, sino una narrativa interna diseñada para no sentirse mal en el momento. La primera gran mentira es pensar que los pequeños gastos no importan. Cafés, compras rápidas, caprichos insignificantes. Individualmente no parecen un problema. El problema es que no viven solos. Viven en grupo. Y en grupo pesan. Decir esto no afecta es una forma de no mirar el total. Porque mirar el total obligaría a decidir. Y decidir exige responsabilidad. Otra mentira habitual es confundir merecimiento con capacidad. Te mereces descansar, disfrutar, darte un gusto, eso es verdad. Pero merecer algo no significa que financieramente sea un buen momento para hacerlo. Mezclar emociones con números suele acabar mal. Cuando usas el dinero como recompensa emocional,
No estás comprando un objeto o una experiencia. Estás comprando alivio. Y el alivio suele ser caro y breve. El problema no es el gasto, es lo que estás tapando con él. Llegar justo a fin de mes también se sostiene con una mentira muy peligrosa. El mes que viene será diferente. Esta frase es cómoda porque traslada la responsabilidad al futuro. Pero si no cambias nada, el futuro repite el patrón. El dinero no mejora solo con el paso del tiempo. Mejora con decisiones distintas. Esperar sin cambiar es una forma elegante de quedarse donde estás. Otra trampa común es pensar que controlar el dinero te quita libertad. En realidad ocurre lo contrario. La falta de control es lo que te obliga a decir que no cuando quieres decir que sí, y a decir que sí cuando deberías decir que no. Decirte prefiero no mirar es otra mentira frecuente. No mirar no elimina el problema, solo lo hace crecer en silencio. El dinero ignorado siempre se vuelve más agresivo. También está la mentira de compararte hacia abajo. Al menos no estoy tan mal como otros. Puede ser cierto, pero no es útil. Compararte con alguien peor no mejora tu situación. Solo justifica no moverte. Llegar justo a fin de mes se vuelve crónico cuando normalizas el límite. Cuando vivir ajustado deja de parecer provisional y pasa a ser identidad. Y lo que se convierte en identidad deja de cuestionarse. Hay una mentira especialmente traicionera. No tengo margen para pensar en esto ahora. Pero justo porque no tienes margen, es cuando más necesitas pensar. Esperar a estar bien para ordenar tu dinero es como esperar a no tener fiebre para tomarte la temperatura. El autoengaño también aparece cuando fragmentas el dinero mentalmente. Dinero del sueldo, dinero extra, dinero inesperado. Al tratarlo como distinto, lo gastas distinto. Y normalmente, el dinero extra desaparece sin cumplir ninguna función real. Cuando empiezas a decirte la verdad, algo incómodo sucede al principio. Duele, porque ves patrones, ves repeticiones, ves decisiones que no te acercan a donde quieres estar. Pero ese dolor es señal de progreso. La verdad financiera no te castiga, te libera. Te permite dejar de improvisar, dejar de justificar, dejar de prometerte cambios que no llegan. Te devuelve la capacidad de elegir con conciencia. Salir del justo a fin de mes no empieza con una hoja de cálculo. Empieza con una pregunta honesta. ¿En qué me estoy mintiendo para no incomodarme hoy?